Cuando las cosas están bien, como que no es difícil confiar en Dios, ¿cierto, hermanos? Cuando tenemos salud, cuando el matrimonio está pasando por un buen tiempo, cuando los muchachos están en la casa y están bien en términos generales, cuando la billetera está gordita, en fin, como que las cosas están estables y van marchando bien. Entonces no se demanda confianza de Dios porque todo está bien, entonces estamos a estar confiados en el Señor. Pero generalmente la fe o la confianza se nos demanda es cuando hay una dificultad o tenemos un desafío por delante. Entonces oraba al Señor sobre el mensaje a compartir, y hay algo con lo que a veces yo lucho, y creo que no solo lo vivo yo sino cada uno, y es a veces ser autosuficientes y no depender de Dios lo suficiente, a emprender cosas según nuestro propio corazón, a tomar decisiones, claro, y muchas veces, hermanos, basados en un versículo. Pero saben, nosotros creo que podemos a veces tomar ciertos versículos para hacer nuestra propia voluntad, y se requiere, yo creo que es tan delgado el hilo, ¿no?, en esa dependencia de Dios. Pero yo creo que en el corazón de Dios está bendecir a todos sus hijos, y si nosotros como padres queremos que nuestros hijos estén bien, mucho más el... Y eso lo vemos del diseño, desde Génesis. El deseo de Dios es el bienestar del hombre, pero hay algo que el hombre tiene que mantener toda la vida, y es la actitud de honrar a Dios y de reconocer su señorío. Dios es el dueño de todo, incluyendo de nuestra propia vida. Y por eso le puse por título a la reflexión de esta noche, sencillamente le puse Dios Todopoderoso. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer primero del versículo 1 al 3. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Están conmigo todos allí, verdad? Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora ya hicimos una primera lectura, ¿cierto? Ahora vamos a leer más despacio y vamos a mirar las palabras. Dice, verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos imaginándonos a esa tierra. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía. ¿Cómo se movía? Se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bueno, así que yo tomé unos punticos que le quiero compartir. El primero dice: solo Dios es creador. Solo Dios es creador. A veces nosotros vemos en un programa o en un noticiero o algo así, entonces dicen: y el creador de este software, y el creador de esta máquina. Pero si nosotros nos acercamos a la Escritura, vamos a encontrarnos con que la palabra crear en realidad solo le pertenece a Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, la primera acción que se nos presenta de Dios es creando. En el principio, no tenemos una fecha, pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ustedes, yo les he compartido, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿verdad? Originalmente en hebreo. Y cuando nosotros nos acercamos a las palabras originales hebreas,
nos abre un poquito más el panorama para comprender lo que estamos estudiando. Entonces, yo quiero compartirles aquí algo sobre la palabra crear. Entonces, yo escribí el versículo allí y resalté las dos palabras que vamos a destacar. En el principio creó, entonces vamos a reflexionar en esa palabra. La segunda palabra que vamos a considerar allí es Dios. Los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la palabra creó que se utiliza allí se traduce de hebreo, esa HEB punto es hebreo, y la palabra es bara. O sea que allí dice algo así como: en el principio bara Dios los cielos y la tierra. La palabra bara en la Biblia, en el hebreo, solo se usa cuando el sujeto es Dios. Únicamente esa palabra se utiliza en la Sagrada Escritura cuando se va a hablar de la acción creadora de Dios. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, esa palabra no se utiliza en relación con ninguna otra persona. Es por eso que en ninguna parte del Antiguo Testamento encontraremos que nos diga: y el diablo creó el caos, o el diablo creó la caída de X rey, o que diga, por ejemplo, y los reyes se unieron y crearon unas máquinas. No lo encontramos. No, por lo menos que en el original diga bara. Es una palabra exclusiva para la obra de Dios. Por eso es que ni el diablo, ni el hombre, ni los ángeles pueden bara, pueden crear. El único creador es Dios. Teniendo eso en cuenta, entonces lo que hace el diablo es imitar. Lo que hace el diablo es engañar. Y por eso también concluimos que es repetitivo, porque él no es creativo. El único creador es Dios. Por eso es que leemos que la Biblia dice, por ejemplo, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso sí lo puede hacer él, solamente Dios. La otra palabra que nosotros destacamos allí es Dios. Entonces, en el hebreo original, ahí se escribe así: Elohim. Súbete un momentico, quitemos la última notica, ahorita la anexamos. Gracias, Johnny. Se escribe en hebreo Elohim. Entonces, mire que hasta estamos, yo no sé de hebreo, no sé ni, tomo unas palabras simplemente para aplicar acá. En el principio, entonces, si nosotros tomamos esas dos palabras en el hebreo, diría: en el principio bara Elohim los cielos y la tierra. Bueno, ¿y cuál es el interés o la importancia de nosotros saber que ahí dice Elohim? Pues al fin y al cabo es Dios. Pero hay algo muy importante aquí. Y es que, veamos la siguiente nota, Johnny. Dios, la palabra Dios en la Biblia se traduce del hebreo El. Elohim es el plural de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? La manifestación de la Trinidad trabajando en la creación. Quiere decir que desde el primer versículo Dios ya está manifestando obras que solo Él puede hacer. Quiero decir, en el primer versículo Dios ya se está presentando como un Dios único y exclusivo, el Todopoderoso. De hecho, aunque a veces nosotros leemos en la Escritura acerca de los dioses falsos y aparece con D minúscula, no son, en realidad no lo podemos catalogar como una divinidad, porque para nosotros decir que alguien tiene divinidad tiene que tener las virtudes de Dios, y una de esas virtudes es ser creador, y solo nuestro Dios es creador. Recordemos que el diablo es un querubín caído, es un ángel creado, no es Dios.
Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra aquí, Elohim, que se utiliza allá arriba, sencillamente, claro, hermanos, que pues nosotros al fin y al cabo occidentales, colombianos, pues a nosotros eso nos... Pero para la mentalidad hebrea, cuando ellos leen eso, ellos saben lo que están leyendo. Entonces, ya Dios está presentando aquí su Trinidad. Pero ¿cómo les parece que esa palabra Elohim también se utiliza ahí mismo en el capítulo 1, versículo 26 y 27? Y vamos a leerlo, por favor, que es muy importante. Avance, Génesis 1, versículo 26. ¿Se acuerdan allí? Versículo 26. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Entonces, hermanos, en el hebreo original allí dice, entonces dijo Elohim. El plural otra vez. Es por eso que dice, entonces dijo Dios, dos puntos, hagamos, en plural. Porque si fuera en la persona singular, entonces diría, entonces dijo Dios, haré al hombre. Pero usted notará que dice, hagamos. Entonces, ahora, por favor, no es como algunas interpretaciones, no, es que allí Dios tiene en cuenta la corte angelical, no es que los ángeles no crean. El único creador es Dios. Entonces dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y, ¿qué dice el versículo 27? Y vará Elohim. Y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo el hombre y la mujer se parecen a Dios? Se parecen al Dios trino, en la medida en que el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y somos un solo ser. Entonces, vemos, y a mí me cautivaba eso, vemos que desde el comienzo de la creación, Dios, nuestro Dios trino, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, se ocuparon de crear al hombre. Y se ocuparon de ponerlo en una excelente tierra y en un excelente lugar como el Edén. Y siempre Dios ha estado ocupado del hombre y se sigue ocupando de nosotros. Y hermanos, yo creo que si hay algo que nos debe a nosotros motivar, que nos debe llevar a darle gracias a Dios, es que el Dios todopoderoso, el único Dios todopoderoso, se ocupe de cada uno de nosotros. Y se ocupe allí al detalle de nosotros. Y es siempre el que está ahí para ayudarnos en las crisis, en los problemas, en las dificultades, cuando vienen los dardos del diablo, tantas cosas que vivimos. Cuando Él nos creó, lo hizo con todo su amor, pero también con ese mismo amor nos cuida todos los días. Sin irnos de allí de Génesis 1, o bueno, igual no hay dificultad para volver porque es la primera hojita. Vamos por favor a ir al libro del profeta Isaías, porque seguimos hablando de la palabra creador. Isaías capítulo 43. Yo creo que algunos ya se saben de memoria esos primeros versículos, ¿verdad? ¿No? Claro, ahorita que lo lea usted se va a acordar. Isaías capítulo 43. Isaías 43. ¿Está conmigo, hermanos? Dice verso 1: ahora, así dice Jehová. En el hebreo dice bara. El que creó al hombre, el que creó a Adán,
también creó a Israel, nos creó a nosotros. Dice, porque aquí le está hablando es al pueblo de Israel, por supuesto que aplica a nosotros también. Isaías 43, porque es el principio espiritual que está detrás. Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre creador y formador? El creador, como les decía ahora, ya vimos la palabra, ¿verdad? Bará es crear, hacer, constituir, incluso donde no hay nada. Eso era lo que leía. Pero la palabra formador ahí es una palabra técnica de alfarería. Entonces Dios nos creó y nos forma a lo largo de la vida, porque Él es el alfarero y está haciendo en nosotros su voluntad. Y es un hermoso trabajo de todos los días. ¿Sabe qué amo yo de Dios también? No, pues obviamente todo es hermoso de Dios, pero es la paciencia de Él. Dios mío, ¿cómo trabaja Él con nosotros? Yo tengo un hermano, claro que le ha cambiado ya mucho en su genio, gracias a Dios. Pero cuando trabajábamos juntos, a él no le iba saliendo bien un trabajo y lo quebraba. Lo volvía nada. Yo tomaba mis metros cuando él estaba así. Explotaba en el genio. Y hay personas así, gracias a Dios aquí no hay. Pero hay personas que ¡buah! Y lo que esté cerca sufre y hasta queda destruido. En cambio a mí me asombra Dios. Y a Él nunca se le daña una vasija. Nosotros nos quebramos muchas veces. Él nos coge y otra vez nos hace de nuevo. Y es hermoso lo que dice la Biblia, como le pareció mejor hacerla. Pero sigamos leyendo, ahí el versículo 1, Isaías 43, 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ah, gloria a Dios. Mío eres tú, dice el Señor. Tú eres mío, tú eres mía. Y con toda la razón, imagínate, nos creó y nos compró a precio de sangre. O sea, hermano, usted está escriturado, usted es propiedad de Dios. Lo crea o no, sienta o no sienta, lo que sea. Y Él le puso a usted un sello, y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Porque así dice la Biblia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces, somos propiedad de Dios. ¿Somos huir de Dios? Es que somos de su propiedad. Pero a veces somos como Jonás, ¿no? Creemos que nos podemos esconder. No, hermano. Pero quiero destacar el versículo 2, Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es algo así como Dios dice, yo te creé, yo te redimí, yo no voy a dejar que este problema vaya a acabar con mi creación. Pero es cierto que a veces nosotros que si nos vamos a ahogar. Pero no, hermanos, dice la Escritura, no temas, todo está en las manos del Señor, todo está en las manos de Dios. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Volvamos entonces a Génesis, por favor. Volvamos a Génesis 1. Volvamos a Génesis 1. Y vamos a considerar ahora nuestro segundo punto. Johnny, vamos a ver el segundo punto. Dios es restaurador. Yo amo esta faceta de Dios. Dios es restaurador por excelencia. Dios es restaurador. Entonces, leamos por favor de nuevo el versículo 2, Génesis capítulo 1, versículo número 2. Y la tierra estaba desordenada. Hermanos, ¿cómo es una casa desordenada? Terrible, ¿no?
Y cuando la casa está desordenada, le llega la visita que usted no espera. Ah. Y uno dice, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisaron? Uy, Dios mío. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba vacía. Y las tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, así en la primera impresión que tenemos es que podemos destacar allí tres cosas que nos describen el estado de la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía y con tinieblas. Entonces la verdad es que no es un ambiente agradable, hermano. ¿Quién se quiere ir para una tierra así? La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, inhabitada, y la tierra estaba, digamos, cubierta por las tinieblas. Entonces no es como un ambiente agradable. Y yo pensaba en esa tierra así, y yo dije, o pensaba dentro de mí, creo que a veces así está nuestra vida, ¿no? Estamos desordenados. A veces nuestra vida cae en un desorden. ¿Por qué caemos en un desorden? Es que el orden lo trae Dios a nuestro ser. Y cuando descuidamos la comunión con Dios, o definitivamente abandonamos la comunión con Dios, nuestro ser entra en un caos, nuestro ser entra en un desorden, y nuestro ser empieza a experimentar un vacío, porque estamos contristando al Espíritu. En otras ocasiones tomamos malas decisiones y no seguimos la dirección del Señor. Entonces vivimos problemas y el futuro se nos pone oscuro y parecemos esa tierra. Y sabe, hermanos, cuando estamos así nos cuesta trabajo creer en un milagro, porque cuando estamos fortalecidos en nuestro espíritu no es tan difícil creer en un milagro, porque tu espíritu está fuerte, porque estás convencido de las promesas del Señor. Pero cuando ha llegado la crisis, cuando ha llegado la tentación, cuando han llegado los resultados de las malas decisiones, entonces el espíritu se hace débil, la visión es oscura, entonces nos cuesta trabajo ver y creer por un milagro. Y así estaba la tierra, estaba en medio de ese desorden, en medio de ese caos. Pero lo triste es que muchas veces, hermanos, por nuestra desobediencia o porque nos alejamos del Señor, le damos lugar a las tinieblas. Le damos lugar a las tinieblas. Y ahí las tinieblas estaban sobre la tierra. Y cuando un corazón empieza a ser afligido por las tinieblas, entonces empiezan a venir los dardos de duda, empieza a venir la incredulidad, empieza a venir el menosprecio, la autocondenación, en fin, la situación no se pone bonita como estaba esa tierra. Sin embargo, la Biblia es hermosa, y mire lo que nos añade. La primera parte del versículo 2 nos dice cómo estaba la tierra, pero la segunda parte dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía. Entonces estamos viendo al Espíritu Santo moverse en medio de la dificultad, en medio del caos. Entonces, aunque la tierra estaba en un momento difícil, ausente de forma, pero el Espíritu Santo estaba allí. El Espíritu Santo no estaba quieto, se estaba moviendo. Yo les compartí a ustedes en una ocasión que, investigando esa palabra, se movía, viene de un término hebreo que se utiliza especialmente para la acción de la ave, de la gallina, cuando cubre a sus polluelos o cuando está cubriendo los huevos que están a punto de quebrar. Es por eso que en una versión antigua yo leí que decía: y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Estaba ahí moviéndose. Claro que nosotros decimos: ¿cómo? ¿Y dónde va a estar Dios con todos estos problemas? ¿Cuál Dios? Y nos cuesta trabajo a veces creer que Dios está en medio de la dificultad. Pero ahí estaba Dios.
Nosotros desde ahora podemos mirar y decir, no, pero es que en esa tierra, ¿cuál Dios? ¿Dónde va a estar Dios en medio de todo eso? Ahí estaba el Señor y se estaba moviendo. Ahora, así como la gallina cubre sus huevos antes de que nazcan los pollitos, el Espíritu Santo estaba preparando el escenario para la gran obra de Dios. Así como el Espíritu Santo vino sobre María, preparando la concepción y nacimiento de Jesús. Así como el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los 120, y nace la iglesia. Así como el Espíritu Santo vino el día que nos convertimos al Señor. Entonces, aunque algunas veces nos cuesta trabajo ver la presencia de Dios y ver la obra de Dios, Dios está con nosotros en todo tiempo. Él lo prometió, hermano, y Dios es fiel. Ahora, quiero también destacar esa frase cuando dice que Él se movía sobre la faz de las aguas. Dígame, hermano, a usted y a mí, creo, nos gusta pararnos de pronto a mirar el atardecer. Hay unos atardeceres hermosos. A veces nosotros nos ocupamos de tantas cosas que nos perdemos un atardecer, y cada atardecer es diferente a otro, así que son únicos. Y cuando tenemos la oportunidad de mirar eso, es hermoso, ¿cierto? O a veces el verde, los paisajes de la naturaleza, no sé qué, es lindo. Pero hermano, dígame usted, qué gracia le había una extensión de agua con tinieblas encima. Así que ese panorama es un panorama plano, ausente de color, o sea, nada alegraba. Sí, Allí estaba Dios. En medio de eso tan complicado, Dios no desecha sus planes. Dios es fiel para cumplir sus propósitos. Y Él sí sabía lo que estaba haciendo, porque ya su presencia venía a transformar la condición del planeta Tierra. Y aquí pasamos al tercer punto, hermanos. Mire el escenario en que está la Tierra, pero mire lo primero que hace. Vamos a ver aquí el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra del Señor, lo que la palabra provoca, lo que la palabra hace. Vamos a mirar, por favor, allí Génesis capítulo 1, versículo 3. Es un versículo corto, pero tiene tantas cosas. Versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz, y fue la luz. Dios dijo, y así fue. Dios habla, y así es. Claro que Dios habla y uno se pone a pensar, pero ¿con qué plata? ¿Pero cuándo será eso? Pero si Dios dijo, así será. Eso es así de sencillo, hermano. Lo importante es que Dios diga. Eso es lo importante. Entonces, estábamos viendo en el versículo 2 en qué condición estaba la tierra, y el Espíritu Santo estaba allí preparando el escenario donde se iba a estar la gloria del Señor. Y la primera acción que vemos aquí es que Dios habló, Dios dio una palabra, Dios dijo. De la boca del Señor sale su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que la palabra de Dios tiene muchas virtudes. Ella viene cargada de poder. La palabra del Señor transforma, ella vivifica, restaura y ordena lo que está mal en el corazón humano. Ustedes se acuerdan de ese versículo de Hebreos capítulo 4 versículo 12, donde dice: y la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos profundos del corazón. Tan bonito eso, pastor. No, eso también tiene un contenido muy importante. La palabra de Dios es como una espada. Es decir, la palabra del Señor es como un bisturí muy poderoso y con mucho filo. Y esa palabra tiene el poder de venir al hombre
penetra hasta lo profundo, hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios trabaja segmentando las partes del ser humano, lo pone todo en su orden: espíritu, alma y cuerpo. Por eso es viva. La palabra de Dios es viva, es decir, ella genera vida. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor y la estudiamos con la dirección del Espíritu Santo, esa palabra trabaja y nos pone orden. Por eso es que cuando estamos desordenados, la palabra no nos gusta. ¿Me hago entender? Ah, no, es que yo no quiero ir por allá a la iglesia ahora, no, es que yo tengo otras cosas que hacer, no, es que yo no sé qué. Hermano, y usted está leyendo la palabra. Ay, no, pastor, no hay que ser tan religioso. No, son los 4 versículos del domingo. Y nos perdemos la obra poderosa de la palabra. Como un hermano que escuchaba un sermón y dejaba varias semanas sin venir. Entonces le pregunté que por qué. Dice, no, es que hay que tomarse un tiempo para digerir el mensaje. Así que cuida la digestión. Entonces, la palabra del Señor tiene la capacidad de transformar y de traer orden a la vida del ser humano. Como vemos aquí, que el Señor habla y su palabra comienza a traer orden y a darle sentido a la tierra. La palabra del Señor comienza a hacer, porque es a través de la palabra que comienza a aparecer las cosas que van a decorar la tierra, que van a hacer la tierra funcional. Aparecen entonces las plantas, los árboles, los animales, las aves, etcétera, a través de la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios ordena, pone las cosas en su lugar. La palabra del Señor nos instruye, ella nos ilumina en nuestro caminar. Ella ilumina nuestras decisiones. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios ha establecido que su palabra es nuestro alimento. Es nuestro alimento. La palabra del Señor nos fortalece. La palabra de Dios tiene una cualidad especial, y es que la palabra de Dios es eterna. Entonces, por eso dice la Escritura que la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, voy a utilizar un ejemplo. Ahora, hace unos meses atrás tuvieron que hacer un examen especial en mi ojo derecho. Entonces tenían que sacar las impresiones como unas fotografías de mi ojo de diferentes secciones, y resulta que para que salieran bien tenían que aplicarme un líquido. Yo nunca había vivido eso, y me aplicaron un líquido, y luego me estuve sentado como unos 15 minutos esperando que el líquido, como que, hermano, se regara por el cuerpo y llegara allá al ojo. Y entonces, claro, tomaban y con ese líquido las fotos salían perfectas para que el especialista pudiera ver qué estaba pasando allá. Con esto lo que le quiero decir es, lo que entra a nuestro cuerpo termina afectando nuestro ser, nuestra naturaleza. Entonces, si usted come demasiada grasa, ¿cierto?, va a afectar su salud. ¿Qué pasa cuando yo me alimento de la palabra? La naturaleza de la misma palabra va a transformar mi ser. Si una de las virtudes de la palabra es que ella permanece para siempre, la palabra va a hacer a un cristiano firme y constante en los caminos del Señor, porque la palabra permanece para siempre. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra. La palabra es la que nos permite perseverar cuando los vientos son contrarios, cuando las tempestades arrecian. Es la palabra. Y al final, hermano, después de esa tormenta, veremos grandes victorias en el Señor. Punto número 4. La luz dispersa las tinieblas. Yo le hacía una pregunta a Johnny ahorita antes de la predicación. Yo le dije, Johnny, te voy a dar una pregunta de tarea. ¿Por qué, si el Señor viene
a crear los cielos, las estrellas, el sol y la luna en el día cuarto, ¿cuál fue la luz del versículo 3? La otra pregunta: si en el día cuarto es cuando el Señor crea las estrellas, el sol, la luna, ¿verdad? Y entonces, versículos más adelante, leemos nosotros, ¿cierto? Que llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Si después es que Él llama a las tinieblas noche, ¿quién creó las tinieblas y de dónde aparecieron? Pero esa tarea se las dejo ahí. Sería interesante mirar eso. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que el Señor ve a una tierra que está llena de tinieblas, y entonces el Señor habla y dice: sea la luz, y apareció la luz. Y sin duda es la luz de Dios, la luz de la palabra. La luz de la palabra apareció. No era la luz del sol, apareció la luz de la palabra. Entonces dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces yo me acordaba que Jesucristo el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Y me gusta mucho eso, lo que Él dijo, ¿no? Del mundo, porque el mundo estaba en tinieblas. El mundo estaba en tinieblas, hermanos, y así estábamos nosotros también antes de conocer a Cristo. Estábamos en tinieblas, estábamos gobernados por las tinieblas. Y aunque no nos guste el tema, quién sabe cuántos espíritus inmundos salieron de nosotros cuando recibimos a Cristo. Y sigue el proceso. En la medida en que le rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor, más luz de Cristo brilla. Pero estábamos nosotros prisioneros de las tinieblas, afligidos por cadenas demoníacas. Y apareció el Señor Jesucristo con su luz y rompió todo eso y trajo sentido a nuestra vida. Y nuestra vida ahora nosotros podemos avanzar, y a donde vamos llevamos la luz de Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, nuestra comunión con el Señor. La Biblia dice acerca de las obras de las tinieblas, dice: no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Un cristiano rendido a Cristo, que avanza con la luz de Jesucristo, su solo avance o caminar ya es una reprensión para las tinieblas. Los espíritus inmundos ven la luz, amados hermanos. Ellos ven la luz. Yo les conté a ustedes el testimonio de un ex satanista, ¿no? El hecho es que él se fue a consagrar y tenían todo preparado para él, y una de las cosas que tenían que llevar esa noche era huesos de ser humano. Tenía que ir a un cementerio por allá, y entonces no le dijeron más, así que él fue y entró al cementerio, pues, y profanó una tumba de esas. Yo creo que se puso títera máscara, tutarajuey. ¿Cuál? ¿Ahí qué? ¿Cómo? Imagínense. Y abrió una cosa de esas y sacó unos huesos y los llevó. Y esa noche, cuando ese sacerdote del diablo miró los instrumentos, le dijo: esos huesos no sirven. Y él dijo: ¿por qué? Dice: porque son de cristiano. Ay, pastor, tanta película, el pastor también, a creer eso. Mire, hermano amado, la Biblia dice que hubo una guerra. Eliseo el profeta ya había muerto, lo habían enterrado, pero yo no sé por qué unos huesitos con el tiempo se habían levantado. Estaba la fosa allí y habían salido unos huesitos, y cayó un hombre allá muerto, y esos huesos los resucitaron. Resucitó ese hombre. Esos huesos, yo no sé, la Biblia dice. La Biblia dice. Así que, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Jesucristo el Señor mora en nosotros. Somos luz en medio de las tinieblas, y esa luz no se puede esconder.
Nadie toma la luz y la esconde debajo de un almud, sino que la pone en una lámpara para que brille el lugar oscuro. No para que andemos con versículos ahí diciéndole a la gente y condenándolos, no, acercándolos con amor y sabiduría a los pies de Jesucristo. Porque así como el Señor Dios lo hizo al principio, lo sigue haciendo, hermano. Él sigue ocupándose del hombre, salvando al hombre, procurando que el Hijo de Dios tenga todos los beneficios y todas las bendiciones. Dios es nuestro creador. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, y así como le puso orden a esa tierra desordenada y vacía, viene y pone orden en nuestro corazón y le da sentido a nuestro vivir. Eso solamente lo encontramos en Jesucristo nuestro Señor. Permitamos a Dios que haga en nuestro corazón lo que Él tenga que hacer, y no tengamos miedo de decirle a Dios: Señor, haz lo que tengas que hacer en mí, porque Él hará lo mejor para llevarnos al cumplimiento de su plan. Cierre su Biblia, vamos a orar. Yo le invito a estar de pie un momento, a hablar con Dios unos minutos. Y quiero invitarle a que reflexione un momento en su vida. Piense por un momento en su vida. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú vives en nosotros. Gracias porque somos templo tuyo, Señor. Hemos leído tu palabra, Dios mío, y podemos ver, Señor, que tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú te ocupas de nosotros. Desde el comienzo de la creación, tus ojos han estado sobre tu creación, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de tus hijos. Tus ojos, Señor, están sobre tu pueblo. Tu palabra, Dios mío, hoy también nos ha hablado diciéndonos: no temas, no temas. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por los ríos no te ahogarás. No temas.